una de las cosas que hoy en día se presenta es que hay creyentes que no se congregan. Y alguien dirá, no, hermano Miguel, es que estamos saliendo de una pandemia, estamos en pandemia, pospandemia, y todavía algunos lugares no se han abierto, y todavía no hay el aforo, y todavía no hay forma de congregarse como tal, pero realmente el que quiere congregarse lo hace. Amén, lo hace. Alguien me decía, no, no, es que simplemente yo abro el internet y me encuentro con una predicación del hermano Julano, del hermano Sutano, después paso a la predicación del hermano Julano, y aunque está bien escuchar la palabra de Dios, es necesario congregarse. Es necesario que haya una oveja y que haya un pastor y que haya un redil de la oveja. Amén. Yo quisiera hablar sobre la importancia, la necesidad de congregarse. La palabra del Señor nos habla de la importancia que es estar en la presencia de Él. La Biblia en el Salmo 84, verso 10, es muy clara en decirlo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Está hablando de la importancia, de lo necesario que es uno congregarse, uno estar en la casa del Señor. Mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando usted va a un culto, usted puede ir enfermo, con problemas, con dificultades, con ataduras, con el hogar destruido, con un diagnóstico en contra suyo, pero hermanos, a solas con Dios, en el culto, en la congregación, donde se derrama su presencia, donde hay palabra, donde hay unción, donde hay liberación, usted sale totalmente diferente. Amén. Entonces es importante que nosotros sepamos la importancia de congregarnos. Amén. La importancia de ir a culto, la importancia de sacar el tiempo para estar en la presencia del Señor. ¿Qué implica estar en la casa de Dios? Primero, implica reconocer la autoridad de Dios. Amén. Reconocer que es necesario yo obedecer, que es necesario tener el principio de la autoridad, y el principio de la autoridad es la obediencia. La obediencia con que uno agrada al Señor. Amén. A veces uno hay personas que dejan de congregarse, pero la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario congregarnos, es necesario tener momentos en la presencia del Señor en medio de la congregación. Cuando usted se congrega reconociendo que somos débiles, que somos frágiles y que si estamos es por su misericordia. Amén. El Salmo 39 dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Dice el Salmo 5:7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Por la misericordia de Dios es que nos podemos reunir. Por la misericordia de Dios es que podemos estar en la verdad. No puede ser preciso que nosotros conozcamos la verdad y no la vivamos y no estemos en ella. Por eso es importante obedecer la palabra de Dios como la Biblia nos lo dice. Amén. Qué hermoso es buscar a Dios con alegría y con sincero corazón. Amén. Qué hermoso es saber que el Señor tales adoradores buscan, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Usted no va a la iglesia por un acto social simplemente. Usted va a la iglesia porque necesita llenarse de Dios. Usted necesita ir a la iglesia porque necesita tener un encuentro personal con el Señor. Usted va a la iglesia porque necesita que el Señor esté en su casa. Y eso es una bendición muy, muy grande. Amén. También la palabra del Señor nos habla de los beneficios de congregarnos. Y cuando habla de los beneficios de congregarnos es lo que yo recibo cuando estoy en la casa de Dios. Lo que yo recibo cuando voy a la casa, a la iglesia, allí al salón de reunión. La Biblia nos habla que cuando vamos a culto recibimos una fortaleza espiritual y una protección especial. Amén. La palabra del Señor dice en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Amén. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Tal vez alguien pregunta, si me congrego, no va a pasar nada. Y es necesario aclarar algo, que cuando uno se congrega, suceden cosas especiales en la vida del Señor porque está buscando a Dios. Y hay que recordar que Dios es soberano y tiene el control de todo, aún de nuestras aflicciones, aún de lo que nosotros vivimos. Amén. La Biblia dice, estas cosas las he hablado para que tengáis en mi paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros buscamos al Señor,
sabemos que Él nos fortalece. Amén. Dice, aderézame, es el Salmo 23, aderézame delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué bonito es cuando usted va con angustia, con problemas, con dolor, con enfermedad, pero en medio del culto siente que el Señor da una unción especial. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando vas a culto, cuando te congregas, qué importante es cuando recibes la palabra del Señor en tu vida. Amén. Pero no solamente recibes fortaleza, no solamente recibes protección, sino que hay una provisión especial que recibimos en la presencia de Dios. Amén. La Biblia dice, cuando nosotros vamos a la casa de Dios, hay una provisión especial que ilumina nuestra vida. Amén. Que es que nos da una provisión espiritual, emocional, hasta física en nuestra salud. El Salmo 36, versos 7 y 9 dice, cuán precioso, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Hermano amado, cuando nosotros tenemos dificultades, problemas, antes de ir al psicólogo, antes de ir al abogado, antes de ir a la policía, antes de refugiarnos en la depresión más terrible, qué hermoso es buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Qué hermoso es buscar la presencia del Señor en nuestro ser siempre. Antes de nosotros estar en aflicción, qué hermoso es estar en la presencia del Señor y buscarle. Mucha gente dice, pero ¿por qué el pastor conoce los problemas de mi vida? ¿Pero por qué el pastor me habló de esa manera? No es el pastor, es Dios quien usa el instrumento. Es Dios quien sabe nuestras dificultades que tenemos diariamente. Amén. Solo cuando usted se congrega, cada día tiene más entendimiento y sabiduría. Amén. Y realmente allí es donde los hijos de Dios entendemos la palabra de Dios. Amén. Solamente en la presencia del Señor, Dios hace hombres y mujeres extraordinarios, visionarios, prudentes, planeadores, ejecutores de sus planes. Amén. ¿Por qué? Porque nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos enseña qué hacer y cómo hacerlo. Amén. La palabra del Señor dice claramente cómo Dios le da sabiduría a sus hijos. En Daniel capítulo 1, verso 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén. Y vemos como el salmista también lo dice. ¿Por qué? Porque dice que alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Amén. Y más adelante dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hablando de lo que Dios hace cuando nos congregamos, hablando de lo que Dios hace cuando nosotros le buscamos, hablando de lo que Dios hace cuando buscamos su dirección. La gente dice, pero ¿por qué vemos que hay otra gente tal vez casi analfabeta? Gente sin habilidades, gente sin arte, gente sin capacidades, pero vemos que van a la iglesia y vemos que comienzan a tener una oratoria diferente, unas habilidades sociales impresionantes, vemos que comienzan a tener habilidades en artes de una forma especial. Es porque Dios nos dota, Dios desarrolla en nuestra vida lo que Él quiere. Y cuando usted menos piensa, Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades. Y la palabra del Señor dice que cuando el Señor quiso organizar su lugar de reunión, en Éxodo capítulo 35 nos dice cómo el Señor le dio a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata. Y vemos Dios cómo nos capacita de una forma especial cuando nos congregamos. Cuando nos congregamos, Dios da la solución. Qué hermoso es confiar en el Señor. Qué hermoso es confiar que a veces vamos afligidos, pero salimos totalmente fortalecidos. Qué hermoso es saber que es Dios el que está con nosotros siempre. Amén. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando no me congrego? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo no, como que no me congrego, como que no le doy la importancia, creo en Dios, pero como que no doy culto? Primero que todo, el que no se congrega le está diciendo al Señor que tiene una autosuficiencia. Amén. Y cuando hablamos de una autosuficiencia, estamos hablando que hay personas que piensan que solos pueden. Estamos hablando de personas que piensan que su sabiduría, su conocimiento, su capacidad y su experiencia es suficiente para salir adelante en la vida. Pero se le olvida que dependemos de Dios, que sin Él nada somos. Se le olvida que hay algo necesario llamado gracia. Amén. Estamos hablando de algo tan importante que usted y yo lo que somos es porque el Señor ha derramado de su abundante gracia sobre nosotros. Dice la palabra del Señor. Amén.
también debemos entender que el que no se congrega es porque está sufriendo incredulidad. Amén. La Biblia dice que la fe viene por el oír, Romanos capítulo 10, verso 17, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, su fe aumenta, su fe es diferente, usted ya ora diferente, busca diferente, piensa diferente y actúa diferente. Amén. Pero cuando usted busca la palabra del Señor, cuando usted busca la presencia de Dios, congregándose. Amén, amén. Qué importante cuando usted, a través de la fe, puede permitir que el Señor haga cosas grandes. Amén. La palabra del Señor dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar. Santiago capítulo 1, verso 6. Amén. Y es necesario. La palabra del Señor dice que el que le busca a Él crea que le hay y que Él recompensa a los que le buscan. Es allí donde vemos la importancia de congregarnos. La persona que no se congrega no solamente le está diciendo al Señor que es autosuficiente, que es incrédulo, sino le está mostrando también que no tiene agradecimiento en su corazón. Cuando la Biblia habla, cuando el Señor sanó a los 10 leprosos, los 10 se fueron, pero 9 no volvieron, pero hubo uno que se volvió y lo adoró a Él. Amén. Cuando uno tiene en su corazón la gratitud, uno busca la presencia del Señor. Amén. Cuando uno es desagradecido, se baja la vista. Ya no se le atribuye a Él las victorias ni los logros. Ya no se da gracias. Cuando uno entra en este caso, uno pierde la visión de lo que es depender de Dios y quiere actuar solo, como en los casos de Saúl, en el caso de Coret, en el caso de aquellos que quisieron hacer las cosas a su manera, olvidándose de Dios. También, por último, hermano Carles, cuando uno no se congrega, cuando deja de congregarse, uno muestra una dureza de corazón. Y la dureza de corazón viene como resultado de la suma de todas las anteriores. Podemos dar algunos versículos que hablan de la dureza de corazón. Amén. Y cuando hay dureza de corazón, así se derrama la presencia de Dios. Yo no siento nada. Cuando hay dureza de corazón, como que no me sorprende lo que Dios hace. Y todo eso se viene por falta de congregarnos. Pero cuando nos congregamos, la cosa es diferente. Amén. Hay muchos creyentes pasivos, creyentes que creen que Dios actúa, pero no oran. Creyentes que saben que Dios hace milagros, pero no se congregan. Creyentes que conocen la verdad, pero prefieren vivir en la mentira. Amén. Nosotros nos congregamos. Si usted ve los principios de la Biblia, de la iglesia, cuando empezó, dice que todos los días hacía oración en el templo y en las casas. Es allí donde nosotros entendemos la importancia de estar en la presencia de Dios. Y veamos los diferentes problemas que hay actualmente en la vida psicológica del ser humano. ¿Cuáles son las 3 enfermedades del milenio? Las 3 enfermedades del milenio declaradas no solo por la ONU, sino por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, por la APA, la Asociación Americana de Psicología, es el estrés, la depresión y la ansiedad. La ansiedad, ¿qué es? Exceso del futuro. El estrés, ¿qué es? Exceso del presente. Y la depresión, ¿qué es? Exceso del pasado. Amén. Y usted ve cómo vive gente enferma, con depresión, mejor dicho, llevados de la vida totalmente por una situación anímica, por una postración emocional. Amén. Pero cuando usted va a culto, no sé si usted se acuerda del coro antiguo que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Él. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo llena todo. Cuando uno aprende a depender de Dios, usted coloca su presente y su futuro en la mano de Dios y el pasado ya está redimido, ya está rescatado en Él, sabiendo que Él echó todas nuestras culpas al fondo de la mar, sabiendo que el Señor está con nosotros siempre. Amén. Entonces, qué bueno es cuando le buscamos a Él, cuando nos metemos en Él. Hoy en día la gente tiene una enfermedad llamada exitismo y triunfalismo. Con esto quiero terminar. Exitismo y triunfalismo es, soy exitoso cuando tengo mi carro, mi finca, mi casa, mi estudio, soy exitoso, soy triunfalista porque tengo lo que quiero conseguir, pero aún el hermano que vive en una casa humilde, o tal vez no tiene casa y paga arriendo, aún así tiene la bendición de Dios. Aún así, la palabra del Señor nos habla del fruto del justo. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La prosperidad del cristiano no es una doctrina neopentecostal, como se predica en muchas partes y en muchas religiones, de una falsa prosperidad, de una cantidad de cosas que realmente es una ideología muy materialista. La doctrina de la prosperidad en el cristiano es el fruto de vivir íntegramente ante los ojos de Dios, de vivir bajo la bendición y el respaldo del Dios Todopoderoso. Reconozcamos la importancia de congregarnos. No, hermano, es que donde yo estoy todavía hay que llamar y pedir una cita para unir a culto. Hágalo humildemente.
hágalo con tiempo, no se duerma, pellizquese, tenga una congregación, tenga un pastor, tenga una comunión con Cristo y su iglesia, asistiendo, siendo parte de una feligresía que es algo especial.